Yo quiero advertirle al pueblo ecuatoriano, y aquí hagamos una pausa porque esto es muy serio, ¿no? La situación es realmente seria, tensa, pero se trata de ser o no ser. Se trata de la patria nueva o seguir en la patria vieja, ¿no? ¿Quién manda aquí? El poder civil, legítimamente electo, con legitimidad democrática, o ciertos poderes fácticos. Entonces, como cometimos el pecado de cobrarle 41 millones al IFA que nos había cobrado de más, con terrenos que dicho sea de paso eran de la Defensa Nacional, ahora son los terrenos del Parque Samanes para Guayaquil, ¿no? Como hemos cometido el delito de proponer reformas a la seguridad social, se dieron a la ingrata tarea algunos oficiales pasivos, por supuesto, pero activos también, de insultar al presidente por redes. Y ahora que se busca la sanción para esos oficiales, hubo la consigna de dejarlos en impunidad con el argumento. ¿Saben cuál es el argumento? Que el presidente no es su superior. O sea, si insultan a un general están fritos, pero si insultan al presidente no. Imagínense eso, están negando la Constitución, están negando los fundamentos de la República. Y al rechazar esto, ahí tenemos los periodicazos de la prensa corrupta. Correa insiste en sancionar a un oficial. Yo ni conozco a este oficial, ni conozco, y sus insultos ni me llegan. Pero es el principio, por Dios, de la autoridad presidencial, el principio de la democracia, el principio del Estado de Derecho. No pueden decir que un mando medio insulta al presidente y dicen no ha cometido ningún delito porque el presidente no es su superior. Si un capitán insulta a un mayor, ahí sí se fregó, se va. Pero si insulta al presidente no hay problema. ¿Cómo podemos admitir eso? Yo voy a ser presidente hasta mayo del próximo año. Esto es por la República. Yo hago un llamado a la sensatez a nivel de todo el país, a nivel de opositores, porque es por ellos también. No podemos permitir esta clase de cosas, no podemos permitir que estas cosas queden en la impunidad, queridos compatriotas. Entonces, se ha presentado un amparo constitucional, ¿no?, impidiendo esa espuria decisión de un consejo disciplinario que por unanimidad dijo que ni me acuerdo el rango, un tipo Ortega, que insultó al presidente, no es que niegan que lo insultó, dicen no, lo que pasa es que no es infracción militar porque el presidente no es su superior. Se lo voy a leer. Y también dejaron en impunidad a otro oficial por ahí, sobre todo de la Marina. Es terrible y sorprendente, después de todo lo que hemos hecho con la Marina, esta reacción. Entonces resulta que el presidente, marinos y oficiales activos lo pueden insultar por las redes sociales. Veamos quién dice la verdad, veamos quién dice la mentira. Tienen, por favor, lo que pasó en Estados Unidos, país al cual algunos de estos señores admiran, ¿no? Sacaron de la Marina al sargento, ni siquiera oficial, ¿no? Por aquí está el nombre, Stein, meteorólogo de Camp Pendleton. De hecho, ni siquiera parece marino de armas, sino marino, como le llaman aquí, de servicios, etcétera. ¿Por qué? Porque escribió en su Facebook, y luego lo borró, pero ya era demasiado tarde. Escribió Obama and I will not follow all orders from him. Es decir, que se joda Obama y yo no voy a cumplir sus órdenes. ¿Ok? Por eso, este señor ha sido obligado a abandonar a los marines. Por escribir eso en su Facebook. Aquí tengo insultos que me han mandado estos tipos. Ortega, yo mando una carta explicando por qué el débito de 41 millones al ISFA, para explicarles, por si acaso, que tiene el derecho a expresarse, etcétera. Recibimos como 600 comunicaciones, la gran mayoría estamos de acuerdo, estamos contigo, comandante, vamos, presidente, ¿ya? Por unos 200 de esas 600 tenían sus cuestionamientos, pero no eran malcriadas, solo eran unas 16 insultantes. Este señor me llama mentiroso, que me dedica a combatir la corrupción. ¿Qué? Si me buscan, por favor, el rango de este tipo, ¿ya? Aquí habla, coronel de corbeta, capitán de corbeta, ¿ya? Edwin Luis Ortega Sevilla, pare de mentirnos que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerza a eso, no a meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Esto es lo que responde este malcriado. Y para defender lo indefendible, contratan esos abogados bien conocidos, ¿no? Y el argumento es que yo rompí la cadena de mando por comunicarme directamente con la tropa, con los militares. O sea, debía comunicarme con el general para que el general le comunique a los militares. ¿Hasta cuándo tanta tontería? O sea, si un general se dirige directamente a la tropa y no pasa por el coronel, está rompiendo la cadena de mando. Pero con estas cosas nos quieren envenenar. Estamos en un momento crítico, pero histórico para la patria.
yo no tengo miedo a estas cosas, compañero. Sería la peor torpeza a estas alturas, cuando debo entregar el gobierno, que me agredan, atenten físicamente contra mí, porque inmerecidamente me inmortalizarían. Yo no estoy aquí por el poder, sino por dejarle una patria mejor a nuestros hijos. Que si me tengo que ir a la casa, me voy, contento. Pero no voy a permitir estas cosas. Estamos en un momento crítico e histórico para la patria. Vendrá la prensa corrupta y a tratar de darle la vuelta a las cosas. Pero no lo podrán hacer, es demasiado claro. Ustedes han visto lo que pasa en un país democrático, institucionalizado como Estados Unidos. En Facebook, un sargento, no un oficial, dice que se joda Obama, screw up, no es tan duro en screw up, friégate Obama, no molestes Obama, y yo no te voy a obedecer, lo borra después, y por eso sale de la Marina. Aquí este malcreo le dice al presidente: mentiroso, ocúpate de tus asuntos, y otras cosas más, era larguísima carta, y dicen: no ha cometido infracción porque el presidente no es su superior. Atentando, ya, aquí está, ¿no? Expulsan a un marín por insultar a Barack Obama en Facebook. El ejército de Estados Unidos expulsó este miércoles a un marín por criticar al presidente Barack Obama en su perfil de Facebook. No es que se lo envió Obama. El sargento Gary Stein fue destituido sin honores por violar el reglamento del Pentágono que impide a los miembros de las Fuerzas Armadas hacer declaraciones políticas. Aquí ahora aplauden que hagan declaraciones políticas, que se opongan a las órdenes del presidente, a las capacidades administrativas, a la capacidad de enviar una ley. Ellos ahora ya tienen los militares votos, ellos pueden rechazar esas cosas en las urnas. Ahora dicen que no tienen libertad de expresión. Y antes esos mismos que dicen que no tienen libertad de expresión no decían que no tenían ni siquiera capacidad de voto nuestros militares. Somos nosotros, la revolución, la Constitución del 2008, que le dio a nuestros uniformados la capacidad de votar. Pero así es la sinvergüencería y la doble moral. Y acá, en cambio, veamos lo que dice ese tribunal de disciplina con respecto a este malcriado. Esto es lo que nos dice. ¿Y qué dice el tribunal? ¿Ya? No dice que no ha insultado al presidente, dice: adoptado por unanimidad de criterio, al poder verificar, a ver, dice, o sea, es que tengo mucho reflejo aquí, si me pueden agrandar un poco la imagen. Dice que los reglamentos militares no contemplan o abarcan al ámbito de una autoridad civil. O sea, el presidente es una autoridad civil, no es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. O inclusive al señor presidente constitucional de la República, que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, pero no me incluye. ¿Ya? No dentro de sus definiciones y tampoco dentro de los conceptos de jerarquía, superior militar o superior jerárquico. El presidente de la República, de acuerdo a estos señores, no es superior jerárquico de un capitán de corbeta, ¿se imaginan? Entonces todos los años que han pasado rindiéndome honores ha sido por gusto. Tendría que glosarlo Contraloría por la plata que han gastado, pues en tanto honor. Pero ¿a quién quieren engañar? Y la adopta por unanimidad este consejo. Esto es consigna y no lo vamos a permitir. Yo me voy a la casa antes de permitir estas sinvergüencerías, compañero. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Miren, les repito, sobre todo para que nos sigan por radio, ¿ya? La ley de personal de Fuerzas Armadas y ley orgánica de la Defensa Nacional no contemplan o abarcan al ámbito de una autoridad civil o inclusive el señor presidente constitucional de la República, que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, dentro de sus definiciones y tampoco dentro de los conceptos de jerarquía superior militar o superior jerárquico. Cabe indicar que ya ha habido oficiales sancionados por insultar al presidente y han dicho exactamente lo contrario. Pero mandaron la consigna: no vamos a aceptar al poder civil, vamos a hacerle la contracorrea, resistencia pacífica, mandamos la consigna: dejen en impunidad todo malcriado. Aquí hay una consigna de altos grados, de superiores jerárquicos, y no lo vamos a permitir esto, compañeros. ¿Ok? No está expresamente estipulado el ámbito de superior aplicado a una autoridad civil. Fíjense la contradicción. ¿Ok? Segundo, el hecho denunciado no es un acto de servicio ni relacionado con él. Es decir, si un coronel está fuera de servicio puede ir a patear a un general, pero no es un acto de servicio. Entonces no tiene que ser sancionado. ¿Se imaginan las estupideces que hablan aquí? ¿De quién se quieren burlar? Por favor, aquí está en peligro la República. Todos unidos a rechazar estas actitudes. Miren lo que dicen, ¿eh? La deferencia y el respeto a los superiores se entienden a los militares en servicio activo en dicha norma, no al presidente.
O sea, que un teniente insulte al presidente no es grave. Que insulte a un general, ahí sí. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo? ¿Cómo se burlan de los principios más elementales, de los valores en que se debe sustentar la Fuerza Armada y la patria entera? Y dicen, adoptando por unanimidad de criterio, al poder verificar que los hechos, acciones y circunstancias evidenciadas no permiten adecuar el accionar del señor capitán de corbeta Edwin Ortega Sevilla a la tipificación de la falta estipulada en el artículo tanto y tanto, ¿no? Por eso resuelve inadmitir el trámite dentro de este Consejo de Disciplina. Es decir, dejarlo en impunidad. No niegan que ha insultado, no niegan que ha sido ofensivo contra el presidente. Dicen que sí se puede insultar al presidente porque no es superior, pero a un general, a un coronel, ahí sí no. Vamos, pueblo ecuatoriano, todos juntos a rechazar esta antipatria. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Gracias a Dios, como estamos en estado de derecho y derechos, hay el recurso de la acción de protección que hemos puesto para dejar insubsistente esta espuria resolución de ese consejo disciplinario que se contradice además con sanciones previas puestas a tipos que insultaron al presidente. Pero insisto, todo ha cambiado, porque hay una consigna. Correa quiere reformar nuestra seguridad social, vamos a demostrarle quién manda aquí, y hay esa pugna de poder, supuestamente poder civil versus poder militar, cuando el poder militar debe, como la Constitución dice, es obediente, no deliberante, y debe estar sometido al poder civil. Aquí está en juego nuestra democracia, los principios fundamentales de la República, compañeros. Yo hago un llamado a la oposición sensata, seria, patriótica, para más allá de nuestras diferencias, defender los fundamentos de la misma República. No podemos permitir esta cosa. Sigamos, por favor. Y aquí es lo que dice la Constitución, artículo 147. Son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley, numeral 16, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Pero yo no soy superior, a mí se me puede insultar, a un general no. ¿Lo vamos a permitir esto, ecuatoriano? Todos, si es necesario, a las calles a rechazar esta inmoralidad que ha ocurrido. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Sigamos. Tenemos a Rafa. La propia Ley Orgánica de Defensa Nacional, artículo 3. El presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y puede, miren lo que dice el párrafo segundo, sus funciones constitucionales en los aspectos políticos y administrativos las implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional y en los aspectos militares estratégicos con el Comando Conjunto, sin perjuicio de que las ejerza directamente. Pero enviar directamente una carta a la tropa, bien insultado porque me salté la cadena de mando. A otros con esos cultos, no insulten nuestra inteligencia, vístanse un poquito de patria y de moralidad. Estos soldados antipatriotas tendrán que salir de las Fuerzas Armadas, compañeros. Patria. Y aquí yo me juego la vida, si es necesario. Naciste libre y soberana. Hoy todos Ven que se pueden burlar de la presidencia, de la democracia, del país, de la Constitución. Ya basta. Entiendan que son parte de una sociedad y que todos somos columna vertebral de la patria nueva, compañeros. ¿Dónde está todo el problema? En verdad el problema empieza a originarse porque a mí muchos comandantes me dijeron, ni en la dictadura hemos tenido tanto apoyo, presidente. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ha aumentado? No había Fuerza Aérea cuando yo llegué al gobierno. ¿Cómo han aumentado los sueldos de los militares? La relación empezó a deteriorarse con ciertos militares en servicio pasivo y ocultamente, ahora nos damos cuenta, con ciertos militares oficiales en servicio activo, cuando la Fiscalía, en su total derecho, yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo, pero es su derecho, eso es innegable, empezó a investigar un delito de lesa humanidad y mandó a arresto domiciliario a 8 altos oficiales retirados. También empezaron las tensiones, incluso un juicio a una audiencia, acuérdense, fueron los altos oficiales uniformados. Eso no se puede dar en una democracia. Dejamos pasar, dijimos fue un exabrupto. Luego vino el problema del IFA, que nos habían cobrado 7 veces más el valor de los terrenos. Se detectó eso, señores, devuelvan esta plata. No que ni se devuelvan, no, del 2013. Que no, que informe el procurador.
Pedimos informe del procurador, hay que devolver esa plata. No que informe de Contraloría. Pidimos informe de Contraloría, hay que devolver esa plata. No, no la devolvemos porque somos bacanes. Se la desconté de la deuda que tenemos con el IFA. Entonces, inadmisible que el presidente nos cobre a nosotros que no queríamos dar nada. Inadmisible. Se profundizó el problema. Salió el alto mando a dar declaraciones cuestionando la decisión del presidente. Eso es inadmisible en una democracia, en uso de mis atribuciones constitucionales, con mucho dolor, porque tenía grandes amigos. Destituí al alto mando, compañeros, y lo volvería a hacer de ser necesario. Y ahora la tensión sigue, y es muy grave, porque no solo están involucrados los pasivos, estos malcriados que insultan, etcétera, sino algunos activos. ¿Por qué? Por las reformas que hemos mandado de la seguridad social militar para controlar ciertos excesos. Excesos que no se evidenciaron antes porque tenían sueldos de miseria. Pero cuando ya se triplicaron los sueldos en algunos casos, se evidenció el problema. Por ejemplo, que las pensiones se ajustan de acuerdo al sueldo de los activos. Entonces, cuando el activo ganaba, cuando el general ganaba $1.800, el pasivo ganaba $1.800. Jubilación, razonable. Pero ahora que el general gana $5.000 y en verdad gana más que el presidente porque reciben bonos por horas extras, no deberíamos cobrar los altos mandos, los altos funcionarios del Estado horas extras, ¿no? Pero reciben bonos de $13.000 anuales en horas extras, ganan más que el presidente de la República. Ahora el pasivo gana $5.000, pues $4.800, un general de ejército de 36 años, como Ernesto González, ¿ya? Gana $4.800 de jubilación. ¿Ustedes creen que eso es correcto en un país como Ecuador, donde el salario básico es $366, donde 2/3 de los adultos mayores no tienen jubilación? Es nuestra plata. Por ahí salió uno de estos tipos que nos odiaba, Livio Espinosa, ¿ya? Que al principio de gobierno fue pocos meses comandante de la Marina y tuvo el buen gusto de retirarse porque nos odiaba, a decir, así como el IES es de los trabajadores, el ISFA es de las Fuerzas Armadas. Bingo. Mejor se defiende callado. Es decir, los soldados de la patria no son trabajadores. Ahí está el problema. Se creen una república independiente. Ellos también son trabajadores. Y trabajadores públicos, servidores públicos, pagados por el Estado ecuatoriano. Pero segundo, ni siquiera ha leído la Constitución, pues este pobre señor. Lean artículo 370 de la Constitución, donde claramente dice que habrá regímenes especiales, no una seguridad social aparte, regímenes especiales para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para atender sus particularidades, pero serán parte del sistema de seguridad social general. Lo dice textualmente la Constitución, pero ellos creen que es su república independiente. Aquí está, artículo 370. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la Red Pública Integral de Salud y del sistema de seguridad social general, ¿no? Del sistema de seguridad social, dice nada más. Entonces, todo tiene que ser coordinado con ese sistema general para tener igualdad de derechos, para tener los principios comunes de la seguridad social. No, ellos se creen república independiente. Pero por último, este señor Espinosa que dice, Livio Espinosa, que dice que el IFA y las Fuerzas Armadas quieren ser república independiente, perfecto. Pero no me pidan toda la plata, pues. Si el 80% de lo que paga el IFA se lo da el gobierno nacional, compañeros. Ya basta, ya basta. ¿Y para qué? Para subsidiar tremendas injusticias. Porque, insisto, a este general, como Ernesto González, que es uno de los más reclamones por ahí, ¿no? Recibe $4.800 mensuales, 4.800. ¿Quién de ustedes gana 4.800 como activo? 4.800 como pasivo, ¿ok? Pero al menos 60%, directamente 60%, es subsidiado por ustedes, por el pueblo ecuatoriano. Es decir, casi $3.000 mensuales, lo que nos cuesta 3 becarios en el exterior. ¿Hay derecho para eso, compañeros? ¿Y por qué? Porque las jubilaciones se ajustaban de acuerdo al sueldo de los activos, no había límite. ¿Qué tiene que ver eso con la profesión militar? Fueron cosas que no estuvieron detectadas hasta que empezaron a incrementarse correctamente los sueldos. Todos, por favor, les pido a todos, y esto también no solo para el público presente, para todos los ecuatorianos que nos escuchan, para la oposición, las universidades, los colegios, los maestros, por favor, ministro de Educación, trátenlo en los colegios, porque hay que construir una patria nueva, una patria justa. Lean el artículo que escribí en Diario El Telégrafo, que se publicó este día martes, otra vez la seguridad social militar.
donde queda extremadamente claro todo. Se dice claramente cómo la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son parte del sistema de seguridad social general, no es que son repúblicas independientes, que los regímenes especiales deben responder a particularidades. Por ejemplo, la profesión militar es muy dura. Por ello, voluntariamente se pueden retirar de los 20 años. Nosotros para jubilarnos necesitamos 35 años de aporte. ¿Cuál es la compensación para la dureza de la vida militar? Que se pueden retirar de los 20 años. También porque es piramidal, ¿no? La carrera militar. O sea, pocos van ascendiendo, hay retiro forzado, esa gente sale con su jubilación después de 20 años. Es correcto, la compensación por la estructura piramidal de Fuerzas Armadas, de Policía, y por la dureza de la profesión, pueden retirarse antes. Pero nada más, pues. Pero aquí tenemos generales que dicen, como yo soy patriota, el resto son vagos, yo sí tengo que salir con $5,000 y es lo justo, es mi conquista histórica. ¿Qué conquista histórica? Estamos en un Estado de Derecho, todos comemos igual, todos tenemos derecho a vivir dignamente, compañeros, ya basta. Y lo peor es que miren cuánto gana la tropa. La pensión máxima en las Fuerzas Armadas es 6 veces mayor que la que recibe un soldado cuando se jubila, cuando se retira. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas mismo hay gran inequidad. Entonces, estos regímenes deben responder a las características de la profesión militar policial, no a cualquier cosa que se les ocurrió. Después dicen conquistas históricas y todo con plata del pueblo ecuatoriano, compañero. Sigamos, por favor. Como les decía, pues en los años 90 pasaron todas estas leyes ante la ausencia del Estado y sus efectos de estas leyes especiales pasaron inadvertidos mientras habían sueldos de miseria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las reformas básicamente? ¿Ok? Vamos a las reformas un poquito, bájame más. Sigue, por favor. Un poquito más arriba. ¿Saben cuánto nos cuesta un Ernesto González? Él gana casi $5,000. El subsidio es 60%, directo. Indirecto es mucho más, $3,000 mensuales. Tendrá 25 años de esperanza de vida. Eso nos suma unos $900,000 para un oficial. Ah, es su plata. No, de ahí el 80% más es plata del pueblo ecuatoriano. Hay derecho a todo eso, compañero. Esos son los excesos que tratamos de corregir, sin perjudicar. A él no se le va a reducir su pensión, sí se le va a congelar, porque no puede seguir subiendo. Estamos en un sistema, la Constitución ordena que la seguridad social es un sistema solidario y no puede haber tanta diferencia. Más aún cuando 2/3 de la población no tiene, población adulta mayor, no tiene ninguna clase de seguridad social. Entonces, sigamos por favor, sigamos. ¿Cuáles son las reformas que se han mandado? 3, un poquito antes, me equivoqué. Primero, que al igual que en el sector civil, las pensiones militares se ajusten de acuerdo a la inflación, no de acuerdo al sueldo del activo. Si ustedes ajustan la jubilación de acuerdo al sueldo del activo, un coronel que sube de general y se nos retira después de un día, de toda su vida va a recibir la pensión de general. ¿Tiene eso sentido? ¿Qué tiene que ver eso con la profesión militar? Tiene que ajustarse como en el sector civil. Segundo, que tenga un techo como en el sector civil, o se rompe todo principio de solidaridad, pues, si no hay techo para las pensiones. Al menos que en época del retiro no haya tanta diferencia, por Dios. Está bien que como activos, el que tiene más responsabilidad gane más, tampoco puede haber diferencias enormes, pero ya en la vida pasiva, que se acerque un poquito ese ingreso para evitar tanta inequidad. Y tercero, que no sea primero, que se ajuste de acuerdo a la inflación. Segundo, que tenga un techo. Y tercero, que no sea con el último sueldo, sino que sea con los 60 mejores sueldos como es en el sector civil. Esas son las reformas perfectamente razonables, consensuadas personalmente con el alto mando, pero hay un alto oficial que dijo que no había habido consenso ni socialización. Eso no es verdad, se mintió. Y en todo caso, mucho cuidado con la trampa del consenso. Todo debe ser por consenso. Si todo es por consenso, no habría presidente de la República. No es que la segunda vuelta debería ser por consenso, no por mayoría. Pero son unas tonterías que nos repiten una y otra vez, que suenan bonitos, pero no resisten el menor análisis. Si fuera por consenso, no podría pues aprobarse ninguna ley. No es que no es por mayoría, sino hay que consensuar. Hay derecho de veto. Uno que esté en contra se rompió el consenso. Los tribunales no podrían decidir, pues si son 3 jueces, los 3 tienen que votar a favor. Si son 2 contra 1, no hay sentencia. Son absurdos, palabras vacías que se repiten una y otra vez. Sigamos. ¿Cuál es el problema de fondo? Y esto es lo más importante. Vamos, esto es lo más importante. Atención, pueblo ecuatoriano. ¿Ok? El problema de fondo, primero,
pretender que el ISFA, la Seguridad Social Militar, es sostenible. Jamás va a ser sostenible. Pero con ese cuento, ¿no?, convencen a algunos militares pasivos, otros activos, sobre todo la tecnocracia del ISFA, más por proteger sus puestos de trabajo, porque cuando se llegue a la sencilla verdad, que es el Estado el que debe atender los sueldos de los activos y las jubilaciones de los pasivos, se requerirá la quinta parte de los 200 funcionarios del ISFA. Entonces ahí está parte del problema. Se viven inventando cosas y haciendo complicado lo simple, no por el bienestar militar, para cuidar sus puestos de trabajo. Entonces hay que hacer sostenible al ISFA. El ISFA nunca va a ser sostenible, ¿no?, en ninguna parte del mundo. La seguridad social, militar o policial es sostenible. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que en el sector civil hay 7 activos por cada pasivo, por cada retirado. En el sector militar es casi 1 a 1, un activo, un retirado. Pero para ser sustentable al ISFA están destruyendo la patria, la democracia. ¿Qué es lo que hacen? Que el soldado deba aportar 23%. Los civiles aportamos 9,45%, los soldados los obligan a aportar 23%. Y el empleador, que es el Estado, todos ustedes, tenemos que aportar 26%. En el sector civil hay que aportar 11,15%. ¿Qué significa esto? Que si un soldado gana $1,000, ¿no?, si aportara como un civil, recibe $900, más o menos. De hecho, un poquito más, 910 casi. Ahora está recibiendo solo $770, porque les cuestan 23%. Pero además, al Estado le cuesta más. Si fuera civil, ganando $1,000, nos costaría $1,110. Como aquí aportamos 26%, nos cuesta $1,260. Esa inmensa diferencia entre los 770 que recibe el soldado de mi ejemplo, suponiendo que gane $1,000, y los $1,260 que le cuesta al Estado, ¿dónde va? Al ISFA. ¿Y para qué? Para subsidiar las pensiones de los que más ganan, para que ganen ciertos generales retirados $5,000 casi. Ya basta, compañero. Esto es la antítesis de la justicia social. Basta. Pero insisto, para hacer sostenible al ISFA, sacarle sangre al cangrejo, 23% de descuento de los soldados, ahorita ganarían mucho más en términos netos, 26% aporte del Estado, nos costaría mucho menos, todos estaríamos mejor. Pero eso va a alimentar al ISFA, la burocracia del ISFA y las distorsiones del ISFA, ¿ok? Como por ejemplo las desproporcionadas jubilaciones para ciertos oficiales. ¿Qué también se hace? ¿No? 60% de subsidio directo. O sea, además de que el soldado aporta 23% de su sueldo, de que el Estado aporta como empleador 26%, con lo cual el soldado gana menos y nos cuesta más a nosotros que en el sector civil, cuando podría ganar más y costarnos menos si no se quedara con esa diferencia el ISFA. Además, compañeros, tenemos que subsidiar directamente el 60% de las jubilaciones. Es decir, si 300 millones anuales paga el ISFA, esto es hipotético, verifícame cuánto paga, en jubilaciones, 180 millones directamente, en forma adicional, tiene que poner el gobierno, todos ustedes, para que sea sostenible el ISFA. Y lo toman como ingreso permanente, el subsidio. Pero además, agarra lo que puedas para sostener al ISFA. Las tierras que eran para la defensa nacional, véndeselas al ISFA, tarde, malo, nunca, y que nos la venda gallina a precio de gallina de huevos de oro, para sostener al ISFA. Agarra las empresas que eran del ejército, de las Fuerzas Armadas, para sostener al ISFA. Ya basta, compañeros. Y por último, incluso, créanme, yo lo he escuchado, me lo han dicho, y en la práctica lo han cumplido. Después de los acuerdos de paz del 98, se incrementó el número de soldados, cuando lo obvio era que se reduzca. ¿Y por qué? No, hay que tener más activos para que sostengan a los pasivos. Es decir, la defensa nacional en función del ISFA. Están destruyendo al país, por Dios. Están destruyendo la democracia. Lleguen a la sencilla, evidente, simple verdad de que así como los sueldos y salarios deben ser garantizados por el único empleador, que es el Estado, las jubilaciones de los retirados, de los pasivos, deben ser garantizadas por ese mismo Estado. ¿Cuál es el problema? Que con eso se requiere la quinta parte de los funcionarios del ISFA. Pero ya no nos sigamos engañando. Le están haciendo mucho daño a la patria, compañeros. ¿Cuál es el segundo problema? Sigamos. El segundo problema, ¿ya?, de fondo, es que hay ciertos militares en servicio pasivo y lamentablemente ciertos en servicio activo que todavía tienen esa mentalidad de república independiente. Trataron de construir un Estado dentro del Estado. Por decir estas cosas, después me acusan de haber ofendido a las Fuerzas Armadas. ¡Qué ofensa! Es una ofensa a la patria lo que han hecho ciertos cuadros anteriores
y que se permitió hacer, dicho sea de paso. Tenían su propio sistema de justicia. ¿Por qué? Tenían su propio sistema de educación. ¿Por qué? Ah, no, ellos tienen derecho a educar militarmente a sus hijos. Bienvenido, yo no estoy cuestionando eso. Alguna vez también quise ser militar. Pero ¿por qué lo tiene que pagar el Estado? En cualquier parte del mundo hay academias militares privadas, muchas veces de oficiales retirados, coroneles, etcétera, y mandan los padres de familia que quieran educar así a sus hijos. Pero esa no es la educación pública. ¿Por qué la tiene que pagar el Estado? O sea, con el mismo derecho los médicos dirían, yo quiero que mi hijo se forme en medicina de chiquito y mandarlo con Maldila al colegio y que me lo pague el Estado. Sería un absurdo, ¿verdad? Entonces, esas cosas no son compatibles con la democracia. No es la orientación de la educación pública ecuatoriana. Y tenían más de 30 colegios, le estamos reduciendo a 6, 7 emblemáticos. Este es otro atentado contra las Fuerzas Armadas. Tenían su propio sistema de salud. Tenían su propio sistema empresarial. Antes por eso no les importaban las jubilaciones a ciertos altos oficiales que ahora reclaman de servicio pasivo. Porque salían del ejército con una pensión paupérrima, pero se iban a trabajar en la gerencia de Andes o de alguna empresa de las Fuerzas Armadas con $5.000, $6.000. Esa era la realidad. Tienen su propio sistema museográfico. Tenían hasta su propio sistema de supermercados. ¿Qué tiene que ver eso con la vida militar, compañeros? Era la estrategia de ciertos militares de la vieja guardia, formados en la Escuela de las Américas, en la escuela que se formó Pinochet, de tener un Estado dentro del Estado y no depender de los muérganos civiles. Entiendan que con la Patria Nueva esa visión se acabó, compañeros. Aquí no puede haber estados dentro del Estado. Todos debemos someternos a la Constitución y a la institucionalidad de la República. Y por último, relacionado con lo anterior, el problema es un problema de poder. Jamás un presidente civil se ha atrevido a decirle a las Fuerzas Armadas qué hacer. ¿Cómo viene este presidente de la izquierda, este muérgano civil, a decirlo? Entonces ya la soberbia, la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Así hay algunos mails, algunas comunicaciones. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿qué se cree? Y decirles algo es insultar a las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente va a exaltar a las Fuerzas Armadas. Basta ya, por favor. Todos reconocemos, estamos orgullosos, queremos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas. Pero ya basta. Ya basta que no se pueda cuestionar nada. Porque si no es atentar contra las Fuerzas Armadas. Y el problema es un problema de poder. Ellos siempre le han dicho al Poder Civil qué hacer. Por primera vez en historia, el Poder Civil, con total legitimidad democrática, dice qué hacer, compañeros. Y si no están de acuerdo, pueden votar en las urnas por la oposición las próximas elecciones. Pero hay una resistencia enorme porque quieren mantener sus espacios de poder. La situación es bastante seria, bastante tensa. A estar atentos, pueblo ecuatoriano, a estar atento a UNASUR, patria grande. Pero no cederemos, no por mí. Yo ya salgo en mayo. Para mí lo más fácil sería ver para otro lado. Por el país que le queremos dejar a nuestros hijos, que es un país con un Estado de Derecho, donde todos nos sometamos a la Constitución, a las leyes, sin tutelaje de ninguna clase, que no sea la voluntad del pueblo ecuatoriano, compañeros. Todos a estudiar este artículo que escribí para el Telégrafo, que deja muy claro el problema. Lo voy a mandar en este momento por Twitter a los casi 3 millones de seguidores que tengo en redes, ¿no? Si me preparan el tweet, por favor, para que todos, ya lo mandé a principio de semana, pero para mandarlo nuevamente. La situación es muy seria, a estar atentos, pueblo ecuatoriano. Yo no puedo ceder en esto, sería atentar contra los principios de la patria misma, atentar contra los más profundos valores de la democracia, de una república, ¿no? Entonces, aquí iremos hasta las últimas consecuencias, pero estar atento, pueblo ecuatoriano, a respaldar la democracia, a respaldar a su gobierno, a respaldar la Constitución. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Si tengo que gobernar con tenientes, lo haré. Lamentablemente también hay algunos tenientes involucrados en esto. Qué lástima, ¿no? Porque todas las oportunidades que tienen los nuevos soldados, tienen academias gratis, tienen todo, ¿no? Muchas más facilidades que antes, ¿no? Ya no se pagan las academias de guerra, la formación de policías, de militares, pero incluso algunos tenientes por un falso espíritu de cuerpo, o tal vez inducidos por sus superiores, pues también están en esta triste tarea de insultar al presidente por redes, manipular información, reproducir insultos al gobierno, etcétera. Miren lo que pasó en Estados Unidos
con alguien de tropa, y por mucho menos que esto, por una publicación en su propio Facebook, no por una carta enviada al presidente insultante, ¿no? Pero aquí no, aquí el presidente no es superior, así que se lo puede insultar. Están atentando contra los más profundos principios de la carrera militar y de la propia democracia, y no lo vamos a permitir, compañero. La patria ya es de todos. Hasta la victoria siempre. ¿Tienen listo el tuit o no? Dije que lo iba a enviar y me lo dieron tener listo. Pero por si acaso, para que vean también cómo pues la prensa corrupta, ahora sí se fregó Correa, ¿no? Se está enfrentando a la fuerza. Entonces mete su cizaña para tratar de dañar los corazones. Veamos el titular del Universo hoy día. Póngame el titular. Correa insiste en que se sancione a oficial. O sea, es un malvado que quiero que se sancione a un pobre oficial por expresar libremente su opinión. Ya basta. Yo ni conozco a este tipo, no me interesa conocerlo. Pero jamás podremos permitir, ¿no?, que un mando medio, lo más alto que quieran, insulte al presidente de la República. Eso va totalmente contra los principios de la carrera militar e, insisto, de la propia democracia. Y aquí se va a respetar el Estado de Derecho, compatriota. Bueno, el tuit dice: el futuro sin duda nos dará toda la razón. Yo acabo mi artículo así: no hablo para el presente, hablo para el futuro, que nos dará toda la razón. Hoy día estamos arriesgando mucho, compañeros, pero así es, el camino no está lleno de rosas para tener una patria nueva. Haremos lo que tenemos que hacer, defenderemos los principios de la democracia, de la república, y el futuro sabrá juzgarnos. Mando este tuit para que todos, por favor, estudien a profundidad este artículo, colegios, academias, universidades, las propias Fuerzas Armadas, la propia policía, para que no se dejen engañar de unos cuantos conspiradores, unos cuantos perturbadores. Tenemos la patria.